que fue publicado en el 2008, pero yo creo que lo empecé a escribir como por el 2006. Yo terminé mi tesis por el 2005, entonces todavía estaba fresco el tema y me quedé, les digo, con ganas de seguir ahondando porque no cabía en mi tesis de licenciatura y bueno, pues fue a un tema de posgrado. Entonces, pues básicamente, digamos, no voy a ahondar más. Yo en mi psicoanálisis estuve aproximadamente 2 años. Se abarca poco porque el psicoanálisis puede estar hasta 5, 10, 15, 20 años. Conocí a un psicoanalista, el doctor Tuber, que tenía 50 años psicoanalizándose y era una persona como de 80. Entonces, Juan Tuber. Y entonces, bueno, pues me di cuenta que 2 años y medio, pues 2 años no es nada de psicoanálisis. Y es un tema que hay que estar todo el tiempo actualizando, porque igual que la natación puedes nadarte los 100 metros en, no sé, 4 minutos, no sé cuándo sean los récords, pero si lo dejas de hacer, vuelve a bajar tu rendimiento y es un... Entonces, es algo que hay que estar actualizando. Entonces, pues yo estoy muy contento de estar hoy con mi colega, para que él también se presente y pues bienvenido aquí a Tonalcali y pues gracias por estar aquí. Muchas gracias, David. Bueno, yo me presento, soy Bruno Ponce, me he dedicado durante la mitad de mi vida a la difusión de la cultura, el arte. En mi caso estudié composición musical y me dedico principalmente al estudio del arte, de la cultura, de las diferentes filosofías y últimamente desde hace algunos años me he dedicado al estudio de las mitologías. Desde un punto de vista sí artístico, sí cultural, pero sobre todo yéndose a la parte espiritual, que hablando en un sentido digamos más materialista del tema, pues estamos hablando de ideas de la mente, del inconsciente, que se podría traslapar también a una parte más espiritual, más metafísica, más mística. Pero creo que finalmente, y esto lo vamos a ver ahorita, José Luis, que finalmente son términos que si bien no son equivalentes, tampoco necesariamente deben estar separados ni peleados, sino que el espíritu, la mente, la conciencia, el inconsciente son términos que pueden convivir y que si uno logra abrirse mentalmente, emocionalmente, espiritualmente a estos conceptos, podemos llegar a un entendimiento más amplio de nosotros mismos, del mundo en el que estamos. Y si estoy aquí es principalmente porque mi interés por la difusión de la cultura de mis ancestros, bueno, de nuestros ancestros, de la náhuatl, es algo que me interesa mucho. Yo he encontrado tesoros muy grandes en lo que se le podría llamar la mitología nahuaca, y creo que tanto ustedes como público, como nosotros como estudiantes de estas disciplinas, hemos encontrado cosas fascinantes que nos abren la mente, que nos abren el corazón a una forma de vivir más consciente, más profunda. Nos hace disfrutar no solamente la vida más, sino el país donde estamos. Entonces es lo que quisiéramos. En mi caso me voy a estar basando un poquito en un libro, ahorita lo traemos, que se llama El ciclo de Quetzalcóatl. Es un libro que escribí apenas hace unos meses y trata de recopilar de una forma seria, de una manera informada, las diferentes mitologías, los diferentes pues, episodios de la mitología que nos legaron, sobre todo la última, digamos, la última forma de expresión cultural, que es la mexicayotl, donde ya podemos ver condensadas muchas otras corrientes que provienen de otras líneas culturales, que pueden ser Teotihuacán, que pueden ser Tula, con la Toltecayotl.
que finalmente haya su última y más grande expresión en la Mexicana. Entonces, este libro, el ciclo de Quetzalcóatl, trata de hacer eso, como de recopilar todo eso que estuvo desbalagado durante mucho tiempo en diferentes documentos, diferentes códices, pero también en el pensamiento de nuestros abuelos, ¿no? Los jefes comunitarios, de los maestros en diferentes comunidades, y que ellos tienen un conocimiento amplísimo y que nos aclara muchas cosas que lamentablemente la academia es incapaz de hacer. Entonces, simplemente vamos a abordar estos temas. El tema es Tezcatlipoca y su relación con el psicoanálisis. Y pues esperamos que esta conversación, que para nosotros es como wow, qué padre que vamos a poder hablar de estos temas, pues también sea para interés de ustedes. Es correcto. Pues sí, como lo dices, ya había ganas de entrar a estos conversatorios, porque hay mucho de qué platicar aquí contigo. De las veces que has venido aquí nos hemos dado cuenta que tenemos mucho tema de dónde cortar, y pues más que nada yo había pensado en platicarlo contigo, pero pues qué mejor que abrirlo para que nos escuchen y exactamente se enriquezca esa plática. Venía platicando con el maestro que bueno, cuando estamos en el mundo de la investigación, pues sí es importante escuchar a los colegas para que pues de esa forma se amplíen y se vayan abriendo esos espacios que muchas veces quedan pues ocultos a nosotros mismos, y que tiene que llegar alguien de afuera como un poco para recordarnos que no estamos solos, ¿no? Que el otro es importante para ir desarrollando. Entonces, pues ya para no darle más preámbulos, si gustas comenzar tú, quieres que yo comience un poco desarrollando el tema, tú eres el invitado, tú dime. Como gustes. Vamos, si me permites entonces Claro. Ir haciendo el planteamiento, y pues si tienes algo que decirme, Claro. no es un monólogo, ¿no? Sí. O sea, entonces, bueno, decía que es la palabra y el inconsciente del México precuautémico, y aquí me iba dando cuenta, yo cuando estaba tomando estos seminarios de psicoanálisis, que los abuelos habían descubierto un aparato psíquico. Es un poco complicado porque el aparato psíquico como tal es un constructo de Freud, ¿no? Y es un constructo para poder interpretar la psique, en este caso con la primera tópica que él establece así, la tópica metapsicológica, que es cuando empiezan ya a trabajar estos temas de yo, ello y superyo. Y que de alguna forma yo iba entendiendo para ese momento al yo como la conciencia de sí un poco, el darse cuenta de, y estos aspectos que nos iban a llevar como un poco a la unión entre la psique y la mente, por supuesto, y el espíritu. Y cuando lo iba viendo, decía, pero en este aspecto creo que en lo abstracto, más allá de Zacatl-Topil, sino Nanahuatzin, Quetzalcóatl va a representar la conciencia de esta cultura, vamos a decirlo así. Como la parte visible. Como la parte visible, exactamente. La parte que además todos nos identificamos de inicio. Sí. El maestro Quetzalcóatl, ¿no? La conciencia, el sacerdote. Y ya después uno, involucrándose con los mitos, conoce a Tezcatlipoca. Y Tezcatlipoca va a ser esa parte oscura, pero no es el malo, ¿no? O sea, no es, digamos, el Cid de la historia, sino esa parte oscura. Y en esa parte oscura, exactamente había que entrar, ¿no? Mientras el Quetzalcóatl es el Tezcatlipoca blanco,
el Yayaoqui Tezcatlipoca pues es el Tezcatlipoca oscuro. Y además pues es el Yao, el Eneco Yaotl, que en este caso va a ser nuestro enemigo, ¿no? Pero ese es aquel enemigo porque te hace caer en esas zonas en donde hay dolor infantil, en esas zonas en donde hay narcisismo, en esas zonas donde hay caos, ¿no? Y efectivamente él se presenta así, o sea, en la mitología, el Tezcatlipoca oscuro se presenta para generar caos. Ya lo vimos, el ejemplo de Tula, para no salirnos mucho, ¿no? Es muy ejemplar en ese sentido, porque es el que hace caer a Quetzalcóatl en su lado oscuro, que en este caso es la embriaguez, que va a cometer incesto y se va a desbordar en los placeres carnales que estaban prohibidos para la época, ¿no? Y entonces ahí es cuando él decide exiliarse o autoexiliarse, y se va a Chichén Itzá y todo lo que ya sabemos, pero esto se va a contrapuntear muy fuertemente con las doctrinas hispanistas que van a establecer que Quetzalcóatl es el dios, la serpiente emplumada, y que Tezcatlipoca es el otro dios del espectro mediante. Y hasta ahí te quedas, el dios y gracias. Pero cuando vamos a abordar y vamos a meternos más en lo profundo de esta mitología, nos damos cuenta que tiene mucho más, supongo como cuando Freud se puso a leer ¿cómo se llama? La obra de Sófocles, Edipo Rey, y dijo, es que aquí está, ¿no? Aquí está el asesinato del padre, la cópula con la madre, o sea, todo esto me da para construir lo que se llama el complejo de Edipo, pero que además está ahí, o sea, finalmente Sófocles lo único que hace es denotar esa tragedia griega a través de pues todo lo que era la parafernalia en ese momento el teatro griego, ¿no? para así decirlo, pero finalmente lo que estaba viendo era un comportamiento que está en el inconsciente de todos los seres humanos. Y entonces, si Freud pues, tenía a la mano la mitología griega, nosotros tenemos a la mano la mitología tolteca, ¿no? Y veamos qué podemos sacar de ahí. Ahí es cuando empezamos a darnos cuenta de que Tezcatlipoca no es un dios, sino que es esta parte oscura. Y por solo hacerle una equivalencia, lo empecé yo a ver como el inconsciente. Hasta que me encontré un libro del maestro Arturo Meza Gutiérrez que se llama Tezcatlipoca, nuestro ser interno, y ahí va a hablar precisamente ya más claro de esto, pero ahí el punto es que el maestro Meza no tuvo estudios de psicoanálisis, sino que, digamos, tenía como lo que a todos nos embarran en una clase de psicología en la prepa o en la universidad, y con esto me voy y descubro. Pero ya cuando yo traía ya un poco más de bagaje, entonces ya pude desarrollar. Y entonces nos dice León Portilla, ya cuando empezamos ahí, dice, estos 4 dioses, porque así lo menciona él, que son los Tezcatlipoca, los 4 Tezcatlipoca, constituyen las fuerzas primordiales que ponen en marcha la historia del mundo. Desde un principio el simbolismo de sus colores, el rojo, el negro, el blanco y el azul, nos permitirá seguirlos a través de sus varias identificaciones con los elementos naturales, con los rumbos del espacio y con los periodos que estarán bajo su influencia. Porque con los 4 hijos de Ometeo, que son estos 4 Tezcatlipoca, entrarán de lleno en el mundo, en el espacio y el tiempo, concebidos no como un espacio vacío, sino como factores dinámicos que se entrelazan y se implican para regir el acaecer cósmico. Entonces, ya nos los maneja un poco diferente, pero la cita nos la da el antropólogo alemán Hermann Bayer cuando comenta que cuando penetramos más hondamente en el lenguaje metafórico de los mitos y las representaciones figurativas simbólicas de los manuscritos,
vemos que el politeísmo que encontramos en el antiguo México solo se refiere a los fenómenos naturales, y que los sacerdotes pensadores habían desarrollado ideas filosóficas más elevadas con respecto a la esencia y a la interrelación de las cosas, y para los cultos sacerdotes y los iniciados esto no era más que otras tantas manifestaciones de la vida y del cosmos. Entonces, ahí nos están diciendo que, a ver, espérate, no es que sean dioses, son manifestaciones de la naturaleza, del universo, de las esencias que interactúan pues con la vida. Y cuando aterrizamos ya al concepto, dice el maestro Arturo Mesa, Tezcatlipoca es el espejo en el cual nos vemos reflejados a través de los velos del recuerdo, donde han quedado inscritas nuestras vivencias, experiencias y emociones, tanto en el pensamiento consciente como en el inconsciente. Entonces, ahí está, ¿no? O sea, ¿qué vemos en el espejo? Nuestra historia, ¿no? Realmente vemos nuestra historia. ¿Y qué es el velo del espejo? Pues es aquello que no nos deja ver efectivamente lo que somos en sí, ¿no? O sea, el espejo está nublado. Exactamente. Entonces, metafóricamente, el humo del velo del espejo, dice el maestro Arturo Mesa, sigo citándolo, es la puerta para entrar en el camino del autoconocimiento. Entonces tendríamos que develar ese espejo para de verdad vernos como realmente somos y entonces entrar de lleno en el camino del autoconocimiento, el conocimiento de sí mismo. Así, adelante, bienvenidos. Así, Yayauqui Tezcatlipoca, en el contexto de la mente, dice el maestro Arturo Mesa, está considerado como el oscuro que se ha logrado identificar con lo que hoy conocemos como inconsciente. Tal cual así lo plantea el maestro Arturo Mesa en el libro que ya cité, y dice, resulta atemorizante verse reflejado en el humo del espejo, puesto que la imagen que aparece es el ello sin los esquemas de defensa del yo para ocultarse de sí mismo, porque muchas veces el yo te manda ahí esquemas de defensa, bueno, sí, para que no veas lo que hay, ¿no? Y al trascender el tiempo, la imagen contemplada también refleja etapas anteriores de nuestra propia existencia. Para Bernardino de Sahagún, por ejemplo, nos dice que Yayauqui Tezcatlipoca tenía distintas manifestaciones. De hecho, las fuentes reconocen 13 cualidades, de las cuales para este artículo escogí solo algunas, por cuestiones de espacio obviamente, para develar algo acerca del conocimiento mexica de lo que hoy conocemos como inconsciente. Dice, somos su gente, esa es una de las advocaciones. Él es el espejo y la imagen del hombre y de su conciencia de sí. Al asomarnos a él, nos vemos, pues Tezcatlipoca nos mira con nuestros propios ojos. Es decir, somos nosotros mismos, nada más que nuestra parte desconocida. Y después dice, Yayauqui Tezcatlipoca es Titlacahuan. Si gustas compartir el Titlacahuan, mira, antes ahí en el... ándale, ahí está. Es Titlacahuan. Este es del Códice Vaticano Ríos, me parece, y ahí si vemos Titlacahuan no tiene ojos, los tiene vendados. Es esta parte de cuando hablamos de que nos vemos a nosotros mismos, pero hay algo muy importante. Dice, Yayauqui Tezcatlipoca es Titlacahuan, que literalmente se traduce como lo que todos tenemos. La metáfora, según la tradición oral,
se refiere a lo que todos poseemos o compartimos en lo más profundo de nuestra mente. ¿Qué es aquello que todos compartimos en lo más profundo de nuestra mente? Si no es el inconsciente, díganme qué. Que se revela a través de nuestras reacciones e impulsos. Hasta la palabra impulsos nos suena, ¿no? A quienes conocemos esta parte del psicoanálisis, pues los impulsos son pues el impulso de placer, el impulso, esta parte de muerte, ¿no? Eros y tánatos, como lo trabaja Freud, y dice: en Titlacahuan está el origen de las patologías y causa de las enfermedades crónicas, de desajustes psíquicos y traumas. No, ese es el inconsciente, no está ahí. Entonces, digo, ahí nos lo está dando, y dice: los tepatiani, los sanadores, decían que antes de curar el cuerpo se debía curar primero el alma. ¿Qué es el alma? Sino la psique, ¿no? O sea, si nosotros buscamos en un diccionario en griego psique, nos da alma como resultado. Entonces, yo cuando vi esto dije: esto está muy interesante, porque es todo un estudio de la psique muy profundo, lo que hicieron los abuelos en torno a esto. Nos llegan a nosotros como mitos, igual que llega el Edipo, ¿no? Esta parte, a Freud, o el asunto de Eros y Tánatos, que igual lo saca de la mitología, y dice López Austin en su Cuerpo Humano, Ideología, acerca del alma, que el alma para nosotros es el tonali. El tonali puede viajar a través de los sueños, visita sitios habitados por los muertos y por los dioses. Sí. La pérdida del tonali la provoca la inconsciencia, la ebriedad, la enfermedad, el miedo y el coito. Cada individuo tiene su propio tonali, que se le impregna en el momento de su primera insuflación, el tonali tal cual, ¿no? Y que es la influencia cósmica que justifica su destino y su personalidad, ¿no? Aquí hay una predeterminación que viene, pero lo importante aquí que me encantó fue: el tonali puede bajar a través de los sueños, y que habita el mundo de los muertos. Pero recuérdense que Miki, que es morir, Temiki, que sería alguien muere, se traduce como soñar. A fin de cuentas, el sueño y la muerte, dentro de nuestro lenguaje náhuatl, está íntimamente asociado. Entonces, por eso es el Mictlán, el lugar del reposo eterno. Y donde, cuando decía Freud, o sea, de los elementos de los que Freud se allegaba dentro de sus terapias para hacer psicoanálisis y acceder al inconsciente, pues serían los sueños. Principalmente está toda su obra acerca de la interpretación de los sueños en 1900, que es de sus obras magnas, y los actos fallidos, ¿no? Los actos fallidos, y pues a fin de cuentas la asociación libre. Y finalmente el sueño va a ser la herramienta principal para acceder al inconsciente. Entonces, por eso es que decían los tepatiani o los sanadores que antes de curar el cuerpo se tiene que curar el alma, porque finalmente el cuerpo va a somatizar lo que en el alma no se ha ajustado durante nuestro desarrollo humano. Y dice, al presenciar una sesión terapéutica de un tepatiani Tezcatlipoca, esto sigue siendo el libro describió la profundidad de su pensamiento. Cuando hablamos de lo profundo, es el inconsciente. De lo que sentía. El espejo humeante le reflejó su dolor y qué es lo que le pasaba, develándole el motivo de su infelicidad. Cuando alguien te llega a terapia, es porque ya está en las últimas. Ya está, o sea, ya no puede con su infelicidad, o sea, ya no puede con su infelicidad. Somos pocos, y digo somos porque yo más fue un asunto de investigación de la psique, por lo que yo entré a psicoanálisis, no fue un asunto que me estuvieran. Si yo cuando llegué con ella, ¿y qué haces? No, pues trabajo aquí y aquí. ¿Y qué haces? No, pues, y después de que me hizo la entrevista me dijo: oye, entonces ¿a qué vienes?
¿para qué vienes, no? Y yo le dije, pues es que yo sigo, o sea, me siento bien y mi vida al parecer es buena alrededor y no me, o sea, la vivo feliz, pero sigo con esta idea de seguir llegando a mi inconsciente por toda esa información genética inclusive que está ahí. Entonces, por eso es que en la antigüedad no sé, o sea, sí, porque la palabra es el vehículo del alma, ¿no? O sea, finalmente ahí está en la palabra, en el lenguaje, lo que tú dices la vez pasada, en el logos, lenguaje, pensamiento, lenguaje. Ahí está. Entonces el psicoanalista lo que hace es que te pone en un diván y tú ni ves nada y entonces empiezas a hablar y en un momento de tanto hablar conectas y te cae el 20, como decimos aquí los mexicanos, o las espinas de luz que dicen nuestros abuelos, ¿no? Las espinas de luz que de repente nos iluminan allá. Y entonces, esta parte, esta parte es muy interesante. Bueno, pero concluyo. El paciente entonces aquí dice habló pero al juego. O sea, es muy interesante porque se pone... ¿El juego tendría algún simbolismo? Sí tiene algún simbolismo y está relacionado. En la parte central de Tonamachoc, lo conocido como la estela de los soles o calendario azteca, en la estela de los soles o calendario azteca, en el centro aparece la lengua de pedernal, la lengua que representa la palabra, pero a la vez el pedernal servía para hacer luz, o sea, para hacer fuego. Ahí está. Entonces es la luz de la palabra, la luz de la conciencia que se devela en la palabra. Decía Marx, como darle luz a la oscuridad de la conciencia. Es correcto. A través de la palabra se va iluminando esa oscuridad de la profundidad, del inframundo en ese caso, que es el inconsciente. Y dice, la intención de las sesiones y las ceremonias autóctonos mexicas de la actualidad es la de morir y renacer. Metafóricamente representa la desintegración, que es la muerte simbólica, inducida al individuo que se confronta con Yautl. Yautl es el enemigo interno, ¿no? Y posterior reintegración, el renacimiento simbólico a través de la articulación de la palabra, que en el contexto mexica es de hecho el aliento de vida plenamente relacionada con Quetzalcóatl. Y ahí está la relación, ¿no? de la conciencia. Ahora, eso es muy importante porque efectivamente cuando vamos a algunas danzas, algunas ceremonias y las tomamos en serio, de verdad en serio, de que danzamos desde la primera hasta la última danza sin salirnos, sin andar chacoteando, sin hacer, o sea, verdaderamente en lo que estamos, vamos a vivir esa muerte simbólica. La vamos a vivir porque llega el momento en que ya no puedes más. Y si en ese momento que ya no puedes más dices, bueno, espérate, me salgo, voy a tomar mi juguito, mi gallito y ahorita regreso, ya se rompió. Entonces tienes que llegar, o sea, por eso te dicen, no te salgas. Así mis maestros me decían, no te salgas. O sea, si entras a una danza, del principio hasta el final sin que te salgas. Y al final, quédate, porque lo más importante es la palabra. Porque dentro de ahí, o sea, estás efectivamente en un momento de muerte simbólica en donde ya no puedes más, los pies te están sangrando a veces, las ampollas, ya estás cansado, los calambres, el sudor, el hambre, el sed, todo, y llega un momento de desintegración. ¿Qué es lo único que te va a volver a integrar? La palabra. Ahí está el logos, lenguaje, pensamiento, que te vuelve a unificar. El problema es que ahora ya la palabra se va en comadritas, compadritos, discúlpenme si los ofendí, la próxima semana tengo mi dancita y ya no hay elaboración. No hay elaboración, se perdió completamente el hablar para elaborar. Ahora es nada más hablar para, perdonen si les hice una mala cara, la próxima semana nos vamos a Cholula y no se elabora nada. Felicidades compadrito, felicidades comadrita. Entonces todos esos elementos que decíamos hace rato que se vienen perdiendo
vienen destrozando los elementos rituales auténticos de nuestra cultura, porque no nada más es llegar al ritual con el pulque y el gallito. No, es de verdad hacer el trabajo de desintegración para después volvernos a integrar como seres humanos, y ese es el método de desarrollo humano de nuestros abuelos. Para ir ya cerrando mi intervención, dice otra de las citas del Códice Florentino: Tezcatlipoca nos coloca en la palma de su mano, nos agita y cual guijarros o guijarros giramos y rebotamos. Otro de los elementos que usa Freud para acceder al inconsciente es la compulsión a la repetición. Empiezas a cometer actos en patrón, lo que tú me decías, y entonces ya hay algo ahí en el inconsciente que está ahí y que te está llevando a girar y a rebotar, girar y a rebotar. Nosotros lo llamamos cuando va el huehue, bueno, nosotros los abuelos, no cocho xochoco, no cocho xochoco, es eso, es la forma metafórica que describe la compulsión a la repetición tan familiar e importante para el psicoanálisis. Dice, para Sahún, el Huehuetlactoli se dirige el nombre Tezcatlipoca, y en este contexto la palabra adquiere un valor muy importante, pues es la que nombra Tezcatlipoca, es decir, al inconsciente, ¿no? Lo reconoce y estructura, pues la palabra de los ancianos era tomada por verdadera, fundamentada en la experiencia de la sabiduría y la consolidación del desarrollo humano de quien conscientemente, y ahí está lo que platicábamos la semana pasada, de quien conscientemente es un abuelo. Entonces, ya no voy a entrar más, ya sería redundar, pero sí ya nada más dejamos que las raíces profundas de nuestro México antiguo, hay todo un conocimiento de la memoria genética, en este caso el inconsciente Tezcatlipoca, que nosotros estamos tomando a la muy ligera, y eso por la influencia de los españoles, que nos vinieron a decir que eran dioses, pues dioses y ya no importa, ¿no? Ya nos evitaron el trabajo y es el que queremos retomar. Yo con esto cierro y pues muchas gracias por su escucha y bueno, pues quedo abierto a cualquier comentario. Vamos a conversar, vamos a hacer que fluya un poco más. Me encanta que tuviste un tema como de fluidez. Creo que nos diste muchos elementos. Me gustaría darle la palabra a Bruno para que nos compartiera también su visión. Voy a también participar después de las intervenciones, porque creo que está buenísimo el tema. Hay un par de cosas que creo que pueden aportar. Y por qué no también dejar por ahí una sección de preguntas para el público que nos acompaña en vivo, y para las preguntas que pueden estar haciendo en redes sociales. Así que adelante, Bruno, la palabra. Gracias, José Luis. Gracias a ti. Pero no te salgas como que ya terminaste. Pero para no darle la espalda a mis hermanos. Adelante. Sí, ¿quieren que acerque el teléfono? ¿Está bien? Está bien, pues gracias, José Luis, por la invitación, por darme el placer de estar aquí en su casa, El placer es nuestro. que es Tonacali, es el lugar donde se gesta mucho conocimiento, y no solamente en el plano físico, que es a través de la danza, a través del Yaoli, sino también se trabaja mucho el aspecto psicológico, filosófico, el aspecto intelectual, y como bien dice Josué, es el rescatar la intelectualidad, la mexicana, para que todos podamos gozar de los tesoros que nos dejaron, ¿no? Mi intervención no es para nada diferente de lo que comenta José Luis. De hecho, amo todo este conocimiento, lo que muchas cosas no tenía el conocimiento de lo que comenta José Luis. Sin embargo, estoy en total sintonía de que Tezcatlipoca es la representación simbólica o metafórica de lo que actualmente occidentalmente conocemos como el inconsciente, como esa parte oscura, esa parte incluso podemos decir oculta de cada ser humano, y que nosotros tenemos no solamente
el derecho, sino que tenemos la obligación. Porque para ya hacer una materia, no era así como de que solamente tú puedes hacerte certificar, sino que para poder acceder a un buen nivel de vida como ser humano, un buen ciudadano, una buena persona, que es muy difícil, pero pues ahí sí se puede mejorar, pues tenemos que llegar a ese espejo humeante, ver quiénes somos realmente, ver qué es lo que estamos haciendo bien, pues todos lo sabemos, pero qué es lo que estamos haciendo mal. Y sobre todo si ya detectamos qué es lo que estamos haciendo mal, ir a la raíz de eso, a través de la práctica psicoanalítica, y que en el sentido de la mexicana es la práctica del desenfoca, ¿no? Que lo comentaba, que es acceder a recuerdos, acceder a la palabra, y a través de eso empezar a conocer de dónde vienen mis pensamientos, de dónde vienen mis actos, de dónde vienen mis sueños incluso. Entonces, en mi caso, que me he dedicado al estudio de las diferentes mitologías, en mi caso yo me sesgo un poquito por el lado de Jung, que no es que estén encontrados, simplemente que abordan temas diferentes, pero finalmente se encuentran. En el caso de Jung, yo lo que he podido entender es como esta relación de esos símbolos, de los elementos que representan las fuerzas de la naturaleza, cómo se pueden representar en estos personajes que ya los europeos les llamaron dioses, porque parece que hablan de dioses, pero simplemente, como dice José Luis, son representaciones, son símbolos de fenómenos, que pueden ser fenómenos naturales, fenómenos psíquicos, fenómenos sociales, incluso de fenómenos biológicos. ¿Qué pasa entonces en el caso de esta época? Encontramos que sí tiene muchos elementos que nos dan a entender que no está hablando de algo que se ve a plena vista, sino que se trata de algo oculto, de algo que está dentro de cada persona. Ya lo pudimos desglosar, ya lo pudimos entender gracias a los intelectuales, a los especialistas en psicoanálisis como José Luis, que definitivamente Tezcatlipoca es el psicoanálisis, ya sea junguiano, ya sea freudiano, pero es el estudio del inconsciente. ¿Cómo se demuestra esto? A través de ejemplos puntuales de la mitología anahuaca, que pues puede ser mexica, puede ser tolteca, puede ser, eso no podemos entenderlo claramente, pero pues era de ellos, ¿no? De la región del Anáhuac. Tenemos un episodio que es de hecho de los primeritos en suceder cronológicamente, que es la creación de la Tierra. Según las fuentes documentales, sabemos que Huitzilopochtli junto con su hermano Quetzalcóatl se les encomienda a crear la Tierra, pero la Tierra que crean ellos es una tierra sin forma, es una masa de agua, y que el sol que crea Huitzilopochtli es un medio sol, es decir, no tiene la capacidad de alumbrar como ahora. Se crea un ser, pero ese ser no es un ser consciente, es un ser caótico. Se le llama Zipacli, que es lagarto. ¿Y cómo es ese ser? Es un ser sin conciencia, es un ser voraz, es un ser caótico. Zipacli es la personificación del caos, de todo lo caótico, de todo lo malo, de todo lo que destruye. ¿Qué tal? Zipacli vive dentro del mar, dentro del agua, en lo que podría llamarse lo que hoy es la tierra. Sin embargo, Huitzilopochtli intenta poner tierra firme y lo devora. Además, era un monstruo que tenía mandíbulas en los hombros, en los codos, en las rodillas, en todos lados. Era una criatura atroz. Ponen una montaña y la devoran. Ponen árboles, los devoran. Y se va haciendo cada vez más grande, y más grande, y más grande. ¿Qué es lo que ocurre? Que son llamados y les dicen, oigan, pues, ¿qué hicieron? ¿No? Es un desastre de ser que tienen ahí. ¿Sabes qué? Que no puede existir eso porque va a crecer tanto que va a devorar las estrellas, va a devorarlo todo.
hay que eliminarlo. Entonces, ¿a quién se manda? Se manda a Tezcatlipoca y aquí está el Cuba. Ahora ya no fue Huitzilopochtli, porque Huitzilopochtli representa otra cosa. Tenían que mandar a Tezcatlipoca. ¿Por qué? Porque era más fuerte, es posible. Pero ahí vienen algunos detalles. Se manda a Tezcatlipoca junto con Quetzalcóatl a eliminar a Zipac. ¿Qué es lo que ocurre? Que se dan cuenta de que es imposible cazarlo, ¿no? Porque es rapidísimo debajo del agua y no sale afuera del agua, se permanece adentro. Adentro es difícil, es imposible alcanzarlo. Entonces lo que piensa Tezcatlipoca es una solución, y esa solución va a ser atroz. Se va a cortar el pie izquierdo. Ese pie izquierdo lo va a lanzar al aire para que cuando salga Zipac por el pie, porque obviamente un pie va a ser algo que no puede, la sangre no, es algo que no puede evitar ir por él. Entonces Quetzalcóatl se va a lanzar, y es lo que hace. Tezcatlipoca se corta el pie izquierdo, lo lanza al aire sobre el agua, y cuando Zipac sale del aire para poder comerse el pie, entonces es cuando Quetzalcóatl se lanza sobre Zipac, y entre ellos dos tratan de eliminarlo, pero no pueden. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman su forma de nahual. En el caso de Quetzalcóatl es la serpiente preciosa, y en el caso de Tezcatlipoca es el jaguar. Entre los dos, ahora sí, con la fuerza del nahual logran darle muerte. Quetzalcóatl logra darle muerte con su cuchillo de Bernal, y finalmente Zipac muere. ¿Y qué es lo que pasa? Con la piel de Zipac y con su espalda crean las montañas, crean la tierra firme. Con su cráneo crean el cielo, con sus ojos crean las lagunas, los estanques, los mares. Con su sangre crean los ríos, con su cola crean el inframundo. Sus garras creo que las utilizan para los bosques. Finalmente crean la tierra con Zipac. Eso podría parecer, me han dicho muchos de los seguidores de TikTok, que les fascinaría ver esa escena en una película tipo Marvel, porque es impactante. O sea, una escena así, como la que nos llegaron nuestros abuelos, es tan impresionante que debemos sentirnos orgullosos de que nuestros antepasados hayan tenido ese conocimiento y esa, por decirlo así, creatividad. Pero no se queda en eso. Ya tomando lo que dice José Luis sobre qué simboliza Tezcatlipoca, qué simboliza Quetzalcóatl, qué simboliza Zipac, encontramos una receta. Yo lo veo así, como que la mitología son recetas. Son como, si quieres hacer un pastel, estas son las instrucciones: necesitas esto y esto y esto y esto, bate la harina con huevo y luego le echa la mantequilla, luego mételo al horno durante 30 minutos y tienes un pastel delicioso. Esa es la mitología, no solamente la nuestra, la Biblia, por ejemplo, la Torá. Muchos de los textos sagrados son finalmente recetas que nos dicen, ellos sabían exactamente cómo trabajar en el consciente o qué debíamos hacer para vivir mejor, ¿no? ¿Qué significa ese episodio mitológico? Vamos a desglosarlo así como lo hicimos lo hizo José Luis. ¿Qué significa Tezcatlipoca? Ya tenemos el inconsciente, la parte oscura, la parte oculta en cada ser humano. En el caso de Quetzalcóatl, que es el lado consciente, la luz, la sabiduría, el conocimiento, las artes, las ciencias, como la parte del conocimiento simplemente. ¿Qué representa Zipac? Es obvio. Zipac representa el caos, la destrucción, lo malo que ocurre en la vida. Entonces, ¿qué nos trataron de decir los abuelos? Es muy interesante. Dicen, si tu vida se ha llenado de caos, si tu vida ya es un monstruo invencible
como hablábamos hace rato, que le das alcohol y hace un desastre, que si le das un trabajo no puede, que si le das una relación y la convierte en un monstruo, destruye familias, destruye amistades, te separa de lo que más quieres. Es un zipaque, es porque tu vida se ha convertido en zipaque, en una voracidad. Quiere decir que nuestra vida, si no está trabajada o estudiada desde el inconsciente, se puede convertir en un monstruo voraz y va a devorar todo. No se va a quedar solamente como que, híjole, ya corté con mi novia, no, va a ir más allá. Ya perdí mi trabajo, ya me embriagué y hice un desastre. Es decir, ese monstruo se va haciendo cada vez más grande, más voraz. Y nos dicen ellos, ¿cuál es la fórmula para destruir, para eliminar el caos? A través de Quetzalcóatl y a través de Quetzalcóatl. ¿Qué es Quetzalcóatl? A través del estudio, a través de leer, entender lo que esta maravillosa revista que me luego me Claro. estudiar, ¿no? O sea, ok, a ver, ya me di cuenta de que sí, tengo un problema, tengo un caos en la vida, o sea, ¿a qué debo encontrar? ¿Qué debo encontrar? No, pues la psicología, la psiquiatría, conocer un poco más de filosofía, es decir, llenarte de conocimiento. Pero también hay otro componente, porque no fue solamente Quetzalcóatl el que eliminó el caos, sino que fue también Tezcatlipoca. Es decir, que a través del autoconocimiento, en este caso ya llamándolo correctamente el psicoanálisis, autoconocerse, ver las heridas que uno tiene, que como menciona también José Luis, son heridas que se van gestando desde los traumas infantiles, las heridas infantiles. Y cuando uno empieza a analizar a través del psicoanálisis o a través del trabajo interior, todas esas heridas, todos los problemas que venimos gestándose y aumentando a través de la infancia, a través de la juventud, de la vida adulta, pues finalmente podemos llegar a un momento de eliminar ese caos. Entonces, esa es la receta que nos dan, ¿no? Los ancestros. Es como una receta primera grande rasgos que dice, si te sientes mal, si tu vida funciona mal, las únicas formas en que vas a poder eliminar el caos, el zipaque de tu vida, es a través del autoconocimiento, a través del trabajo interior profundo, porque eso de que se cortara el pie tampoco es como que, ay, ¿por qué se corta el pie? Es un simbolismo también. En algunos momentos, Tezcatlipoca, si no me corriges, puede simbolizar también el orgullo, el ego, el yaut. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cortarle al enemigo, o sea, cortarle un pie al enemigo, cortarle un pie al ego, porque solamente así, a través de eliminar nuestro ego, vamos a poder acceder a esa parte interior. Entonces, ¿qué es lo que hizo Tezcatlipoca? Cortarse el pie, es decir, eliminar una gran cantidad de su ego y de trabajar hacia adentro, hacia el Tezcatlipoca, hacia observarse, hacia la autoobservación, pero también debe ir del lado del conocimiento, del saber, del conocer las herramientas que te brinda la filosofía, la espiritualidad, la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, es decir, ese combo que te da el conocimiento y la autoobservación o el autoconocimiento de Tezcatlipoca son la única manera de erradicar o eliminar el caos. ¿Y en qué se convirtió ese caos? ¿Se fue a un abismo? ¿Se fue a la nada? No. Ese caos se transformó. ¿En qué se transformó? En lo que tenemos ahora. En un planeta 100% funcional, con 100% de abundancia, con belleza, con hermosura, con abundancia. Entonces, si convertimos, si transformamos el caos a través de Tezcatlipoca, es decir, el psicoanálisis,
y el Quetzalcóatl, que es el conocimiento, la sabiduría, podemos transformar el caos en una vida funcional, hermosa, brillante. Eso es lo que podría comentar hasta ahora. Muy bien, me gustaron ambas intervenciones. Quisiera pasar un poquito allí a complementar algunos puntos y una vez complementados también algunas preguntas bien interesantes que puedan ayudar a que sus comentarios también pues puedan ampliarse. Bueno, primero que nada, de mi parte, como ACA, parte también de aquí del conversatorio que ya me anexé un poco, hay dos puntos importantes que quisiera aportar. El primero tiene que ver con, voy a cambiar la camarita para que no quede sin salir. Si tienes también el teléfono. ¿Es igual? Sí. ¿Cómo me dices? Ahí está. Muy bien. Vamos a voltear un poquito. Entonces, pareciera ser que en las mitologías y en los grupos humanos vemos justamente un patrón repetido. No solamente estamos hablando del individuo, sino que a nivel grupal parecemos escuchar las mismas historias, incluso cruzando el mar. Entonces, hay un punto en común, el ser humano, ¿no? Humanos aquí, humanos allá, humanos en África, humanos en China, humanos en Europa, y cada uno ha desarrollado un sistema de mitos que pareciera quizás extrapolar algunas costumbres y algunas historias que van y se repiten, ¿no? Esta historia de, por ejemplo, el rey virtuoso que termina matado por su hermano y después llega el hijo y termina vengando a su padre, ¿no? Que lo hemos visto en el Rey León, pero también es el mito de Osiris, ¿no? Y Hamlet también, o sea, al final es una situación de recurrencia. Entonces, partiendo de allí, hay algo que está muy de moda hoy y de moda entre comillas, y que pareciera modificar un poco todo y se llaman constelaciones humanas, ¿no? Más allá de las constelaciones familiares que también solemos formar, las constelaciones arquetípicas padre, madre, hijo, hermanos, también existen constelaciones políticas, y también existen constelaciones educativas, y también existen constelaciones, vamos a decirlo, dentro de un sistema educativo, incluso de arte marcial, incluso un sistema militar. Entonces estas constelaciones permitirían que la energía psíquica circule de determinada forma, de tal modo que a nivel colectivo podemos actuar y podemos hacer. Entonces, algo bien interesante es que pues hablamos de astrología, por ejemplo, ¿no? En varias culturas, y que se habla mucho de, bueno, es que está sobre nosotros tales estrellas, está sobre nosotros tal estación, el sol se está moviendo de esta u otra manera, y eso definitivamente nos cambia el clima. Viene ahí Tezcatlipoca con el jaguar cuyas manchas particularmente parecieran haber reflejado las estrellas, ¿no? Y estas estrellas pues están tatuadas, así como en la humanidad están tatuadas esas constelaciones, esos mitos, esas historias que se repiten una y otra vez. Y después tenemos a Huehueteos, por ejemplo, cargando un disco solar, que pareciera que fuera también un disco, ¿no?, de las constelaciones. Hoy las vemos como 12, ¿no?, por la situación popular, pero pues, había todo un sistema. Finalmente la rueda celeste, cargándola encima, representaría también este arqué, ¿no?, este fuego primigenio, que después se va a estar repitiendo y repitiendo. Tezcatlipoca entonces nos representa ese jaguar, esa parte sí oscura, pero también esa parte arcana de todos estos mitos
que quizás nos revelarían que todas las mitologías no son historias sobre dioses, sino son historias sobre nosotros, pero que nos hemos olvidado de qué representan y que las vemos día a día en nuestras familias, las vemos día a día en nuestros trabajos, las vemos día a día en la calle, en los eventos que suceden a nivel global, y volvemos a ver lo mismo y volvemos a ver lo mismo. O sea, esto nos diría que de alguna manera volveríamos a ver a un Napoleón a lo mejor en 300 años, o veríamos a un Hitler en 100 años, o veríamos también a un Moctezuma en tal vez 50 años, no sabemos, pero finalmente los ciclos tienden a repetirse, ¿no? Hablando del tema político. Algo también bien interesante es el tema de la asociación libre, ¿no? Que habla justamente Freud, es decir, que cuando te ponen estas manchas, ¿no? En la psicología, digo, para la gente que a lo mejor va iniciando en estos temas, y dice, ¿qué ve usted? ¿No? ¿Qué está usted interpretando? Y los abuelos fueron muy inteligentes con eso, muchísimo, porque dijeron, ¿cómo haremos para que en 500 años, 300 años, nuestro conocimiento pueda ser rescatado? No a través de textos fonéticos, que para mí hoy se me hace hasta primitivo, ¿no? Considerando todo el conocimiento que podemos extraer de un símbolo, ¿no? Y a través de esta semiótica, entonces podemos, a través de la asociación libre y siendo seres humanos, rescatar un conocimiento. Muy bien. Eso nos hablaría de que no solamente la cultura antigua de Mexico Tenochtitlan rescata un tema de fenómenos naturales, como decían los españoles, sino también fenómenos de la psique, fenómenos colectivos, fenómenos sociales que los representaban ahí, y creo que también no fuimos la única cultura en hacerlo, y que justamente son incomprendidas estas culturas por Occidente. Y voy a traer un tema así bien pequeño por ahí de la Universidad de Tel Aviv, que estudia un tema entre magia y mística, ¿no? Donde dice que Occidente tiene una tendencia al pensamiento mágico y Oriente tiene una tendencia al pensamiento místico. ¿Cuál es la diferencia? Muy fácil. Occidente dice, yo quiero apretar un botón y que no me moje cuando salga la lluvia. ¿Qué voy a hacer para eso? Pues voy a crear todo un aparato mágico, le voy a poner paraguas, ¿no? Para que cuando salga, mira, apreté un botón y listo. Como magia, ¿no? Entonces esta parte de no cambiar internamente, sino cambiar mi entorno, es el propósito de la magia. Al final es, ¡pum!, ya transformé, ya hice que lloviera, ¡pum!, ya me vestí, ya construí un castillo, troné los dedos, ¿no? Como lo vemos en estas historias de Disney también. Entonces Occidente tiende al pensamiento mágico, mientras en Oriente y en los pueblos, por ejemplo, de aquí, ¿no?, nativoamericanos, vemos un tema de transformación de sí mismo, es decir, oye, no, hoy no llovió, estamos en sequía. Bueno, pues vamos a ver cómo eso me transforma, cómo me adapto. Y es una explicación que también ha venido diciendo Chalchicotlli durante muchos años respecto a que las mismas armas de Teotihuacán eran las mismas armas mexicas, porque el propósito era hacia adentro, es decir, nosotros tendíamos al pensamiento místico. Por eso cuando los españoles, que tienen el pensamiento mágico, llegan y hay un encuentro de mundos, una visión distinta, y no pueden entender entonces el simbolismo, que no solamente interpreta fenómenos naturales, que sí, ¿por qué? Porque al final es una manera de entender lo interno a través del simbolismo externo, que tú lo puedes ver y volver a rescatar el conocimiento. Es decir, si el abuelo te dice, mira una conchita de mar, ¿cómo está? ¿Por qué te la puse allí? Observando la conchita de mar, vas a entender este fenómeno psíquico, vas a entender cómo funciona el espacio interior, ¿no? Entonces, vamos entendiendo esa parte y vemos, por ejemplo, en la figura de Tezcatlipoca, 3 elementos importantes. 4. El primero es el estado de trance, ¿no? Ahí podemos irnos al tema de hipnosis, ¿no?, donde Erickson estudia que constantemente estamos entrando en estados de hipnosis, ¿no?, de trance, mientras estamos hablando. Y si nosotros tuviéramos un fotograma, veríamos cómo de repente nuestra cara está así como que nos vamos y luego regresamos. Y luego nos vamos y luego oye, acuérdate qué hiciste en la mañana. Y de repente nos vamos del presente, volamos y regresamos, ¿no?
Los movimientos de los ojos van del lado derecho a la izquierda y está procesando diferente. Entonces, al final, este contacto con Tezcatlipoca para volver. Si nosotros nos observamos, vamos a darnos cuenta que nuestros dos pies siempre están en contacto con la tierra. Si la tierra la definimos como la realidad, entonces nosotros tenemos un pie izquierdo que todo el tiempo está humeando. Un espejo, que es nuestra mente, donde Erickson dice que estamos rebotando todo el tiempo. Cada vez que imaginas, es que tengo que ir a ver ahorita a mis hijos, es que tengo un asunto. Cada vez que estamos en el WhatsApp pensando qué escribir, nos fuimos. Espera un momento, tengo que mandar un mensaje. Sí, claro, necesitas salir del mundo concreto, irte al mundo de conciencia, recapitular y ya, escribes lo que tienes que escribir otra vez. Estamos rebotando, es decir, no estamos con los dos pies en la tierra, pero en algún momento lo tuvimos. ¿Cuándo lo tuvimos? De los 1 a los 13 años. ¿No? De los 1 a los 13 años, de alguna manera el niño está totalmente, o se empieza a entender entre un mundo de imaginación y de fantasía, pero también cuando está en el mundo concreto, a través de sus sentidos, está conectado. Y quizás puede ser que podemos interpretar a Zipactli, ¿no?, como ese bebé, ¿no? Algunos que justamente Chalchipop acaba de tener un niño, pues es como un Zipactli, nada más come y engorda, come y engorda. Mira, qué interesante. Entonces, literal, este entorno de infancia, pues ¿qué es? Es entrar con nuestra psique primaria, ¿no?, con nuestro cerebro reptil. Eso es Zipactli. No, más allá de, yo discrepo un poco, quizás, no lo vería yo como lo malo, sino como lo primitivo. Lo caótico. Lo primitivo que está allí, y cuando somos niños estamos totalmente metidos en nuestros sentidos, queremos meternos todo a la boca, queremos placer, queremos cárgame otra vez, y si no lloro, y si no... Sí, yo no utilicé la palabra que Zipactli era malo, pero sí utilizo la parte de que Zipactli representa el caos, y el caos puede ser destructivo, pero no, malo no sería un adjetivo que sí sería para Zipactli. Entonces, cuando está Zipactli en ese mar, ¿no?, en ese mar que vamos a llamarle un océano causal, estamos en la infancia y de repente nos llega la pubertad. ¿Qué nos llega ese día? Que si todos nos acordamos, un día dijimos ¿quién soy? Un día dijimos ya no quiero salir con estos niños. Un día dijimos me gusta la niña de enfrente. Un día dijimos me quiero sentir más fuerte que mi amigo. Un día a lo mejor, no sé, quisimos ser papá, quisimos ser mamá, quisimos salirnos de nuestro rol de niño y ya no volvimos más. Y ya no salimos a jugar a los cochecitos y dejamos ese niño para convertirnos en algo más. Y ese fue el momento en donde llegó Quetzalcóatl, Tezcatlipoca en nuestro interior. Entonces Tezcatlipoca decide cortarse un pie, pero empezamos ¿a qué? A interpretar el mundo. Antes no, antes es lo que nos diga, de así. El niño puede tener sus conclusiones, pero la mayoría son copiadas, son estructuras simples, ¿no? Pero una profundidad filosófica, pues, antes de los 13 es muy difícil. Después de los 20, 22 años. Muy difícil. Entonces, ya en los 13, ya empieza uno a empezar a interpretar el mundo, por lo menos dices, esto no me parece. Mamá, ya no quiero ir aquí. Papá, me quiero ir acá. Papá, quiero tocar guitarra. No, pero tu tarea, no quiero tocar la guitarra, ¿no? Entonces empieza cada uno a llevar un camino donde ese Zipactli se desmembra, y esa es la herida de la infancia, ese desmembramiento que empieza a crear ¿qué? Empieza a crear la personalidad. Y entonces ahora sí el niño empieza a formar una persona, empieza a formar un rostro, como dicen los abuelos, ¿no? Empieza ya a tener un rostro. Y bueno, finalmente creo que el último punto que se me hace bien interesante es el elemento de las flechas. O sea, ¿por qué viene ataviado con flechas? Y uno de los puntos bien interesantes de la flecha es que cuando la disparas, no sabes a dónde va a llegar. Si no es como que está entregado a la dirección del aire, como que no está totalmente, no es como el Macuahui, ¿no?, que dices aquí te estoy pegando y aquí va esto, ¿no? Sino que lo sueltas, como que lanzas un destello de conciencia y quién sabe a dónde va a llegar, pero al final la flecha toca a donde tiene que ir, ¿no? Entonces, en ese sentido, la flecha tiene un atributo que se parece mucho a la intuición, que se parece mucho a la confianza, a ese navegar que no lo acompaña el intelecto de A a B,
sino que simplemente lo suelta y que esperas que llegue al punto B. En ese sentido, cuando hacemos una meditación, a veces no hay un propósito, no hay algo objetivo, estar, no vas a salir del intelecto. Si estás meditando y dices, es que quiero atraer la abundancia, quiero atraer el día, a lo mejor no te deja, pero si simplemente te dejas fluir, entonces estás empezando a usar las flechas, estás empezando ya a fluir como ese tesca, ese espejo, y empiezas a reflejar, porque la serenidad del espejo, pues como se ve cuando el agua está calma, ¿no? Serían los elementos que, por cierto, en el escudo, ¿sí? Trae elementos pues acuáticos. Entonces nos habla de un tema de fluidez, nos habla de un tema también de las flechas. De mi parte, pues sería esos aportes, y me gustaría preguntarle a Xochitl, ¿qué piensas tú de temas de terapia? O sea, podemos entender a Tezcatlipoca a través de la asociación libre, ya entendimos qué es eso, pero no hemos desarrollado como tal, o no hemos rescatado un sistema terapéutico, y si fuera un sistema terapéutico, ¿sería realmente competitivo a los avances que ha habido, digamos, en Occidente? Y ¿cómo podríamos crear realmente un sistema? Si es que se puede originar, y si no, pues ya quizás llegamos al punto de que toda la humanidad ha aportado a sanar la mente, que yo creo que estamos más enfermos de la mente que del cuerpo, ¿no? Vivimos 70, 80 años ya, pero de la mente hay gente de 23 años que ya no da cuenta, ¿no? Que ya estamos muy mal. Adelante. Por esas causas mueres también. También por esas causas mueres. Mira, el método sí existe, y lo plantea de alguna forma don Juan Matus. Hay todo un debate de si es auténtico o no, pero no me voy a meter ahorita en ese debate. Vamos a dar por sentado que este conocimiento que arroja Castaneda en torno a la psiquiatría, ¿no? Que el tema de los enteógenos, en este caso mezcalito y unito, como él llama al peyote y a los honguitos, al menos en las enseñanzas de don Juan, sí van a abrir un método de medicina psiquiátrica. O sea, eso queda claro de que siempre hubo una medicina o una psiquiatría relacionada con él, pero también una parapsicología, digamos. También esto te lleva a abrir puertas, ¿no? en el sentido que inclusive Jim Morrison lo habla, son estas puertas son puertas a la conciencia. No olvidemos que Jim Morrison lee mucho a Castaneda en su momento, y que va al desierto, al consumo del peyote, y que muchos de los trabajos que hace también están muy relacionados con Freud, ¿no? Esta rola de Bien, en donde habla precisamente del mito freudiano, y que vamos a encontrar que son aproximaciones, ¿no? de chamanes. El propio Morrison se consideraba un chamán de la nueva era, estaba despertando las conciencias, ¿no? O sea, la conciencia de lo que despertó. Y entonces, bueno, lo que voy de las puertas, The Doors, las puertas, en este caso estos enteógenos, que no son ya psicotrópicos o drogas psicodélicas, sino que los consideramos enteógenos, sí van a dar la pauta para lo que es este trabajo de medicina psiquiátrica. Y el otro, la recapitulación. La recapitulación es el otro método tolteca, con esta respiración que conocemos ahora de abanico, que nos han enseñado los maestros, que es tomar de un lado del cerebro el recuerdo y desinvestirle el impulso, ¿no? Soltar. Es decir, las palabras, los actos, los sentimientos están embestidos por nuestra propia energía, y es esa energía que queda en el acto, ¿no? O sea, cuando me robaron mi lápiz en la infancia, por decir,
ya no es el lápiz en sí, sino lo que quedó en mí de experiencia con ese lápiz, y ahí está el recuerdo. Hasta que yo, y bueno, voy a poder yo asociar 1000 veces el lápiz con un dolor que me provocó y que yo no puedo tenerlo consciente, pero que está acá, y que cada vez que alguien me amenaza por decir con un lápiz, ya yo estoy volviéndome loco. Entonces, en ese sentido, lo que yo tengo que hacer es desinvestir al lápiz de mi recuerdo. El lápiz es un pedazo de madera con grafito ahí, ya, ¿no? Carbón, no sé. Saco el recuerdo, desenvisto al lápiz de mi recuerdo, de mi trauma que quedó. Y ahí ese es el método que establecen los tutores. Y lo recomiendan en cuevas, es decir, vete a tu cueva, haz tu trabajo interno, entiérrate en la tierra 4 días y despójate de ti, desenvístete, ¿no? O sea, tú eres ahora el lápiz que hay que desinvestir de todo ese recuerdo que queda atorado, y que pues hay que ir pues fluyendo si no queremos caer en el caos disipáctico como venimos hablando. Yo vería esos dos métodos todavía vivos, y pues el arte marcial como tal, como método, ahí ya diríamos de terapia psicoenergética, que es los propios movimientos van sanando tu cuerpo, y en esta idea de que el cuerpo y la mente están unidas, y ya lo platicamos, ¿no? La psicosomatosis, que es yo estoy acá enfermo y de la mente, mi mente enferma mi cuerpo. Pero si a mi cuerpo le enseño a moverse adecuadamente, a hacer ejercicios sanos, etcétera, etcétera, mi cuerpo también es capaz de sanar a mi mente en un sentido contrario. Entonces, en ese caso, la danza es el elemento que nos va a sanar el cuerpo, y igual que el arte marcial. En este caso yo le apuesto al Yaolin porque es nuestro sistema, pero cualquiera, también el Kung Fu tiene lo suyo, y o sea, todas las artes marciales nacen desde el principio. Muy interesante. Me gustaría aportar el tema rápidamente de lo que hacía, por ejemplo, Achita, ¿no? O sea, más allá está un tema de hongos, de peyote, de estos, vamos a llamarles reseteos, ¿no? De estas transformaciones, de esta consulta con los abuelos. Está también un tema simbólico, ¿sí? Y están, bueno, estas operaciones que todavía ni siquiera se comprenden, ¿no? Pero yo lo llamaría como quirófano, ¿no? Está también el tema psíquico, que yo le llamaría una psiquiatría, pero creo que también tendríamos una herramienta psicológica que lo he visto en toda América, y es lo que hoy se llama como psicochamanismo, ¿no? En los cuales el chamán directamente escucha qué te pasó, y después te dice, a ver, trae fotos de tus papás, trae fotos de esa persona que todavía no has podido superar. A ver, vamos a hacer aquí, vamos a hacer vamos a prender este fueguito, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, habla de la fotografía, etc. Entonces, ¿por qué? Porque la mente acepta el símbolo como, o sea, no hay diferencia, que yo esté frente a ti, que tenga un símbolo tuyo, porque al final es mi sanación. Entonces, a través de los sentidos entra también el simbolismo, ¿no? Entonces vienen ahí una serie de también personas que han trabajado mucho este método, ¿no? Metagenealogía, psicomagia, los Jodorowsky, etc. Y que creo que al final es una forma de occidentalizar o de aterrizar varios puntos que ya estaban en la cultura chamánica, y que justo comentaba en uno de los videos que grabé hace poco, donde en una danza, ¿no? Van tejiendo, mientras van danzando. Lo hemos visto en varias partes de la República, estas danzas donde se van intercalando y al final queda un tejido y lo levantan, ¿no? Y en medio ponen a la Virgen de Guadalupe. Entonces, yo lo que mencionaba en ese video es, no es un acto religioso, o sea, no es un tema que sea en honor a la Virgen de Guadalupe, sino que representa a la Virgen.
qué representa la tierra y la forma, ¿no?, del órgano femenino que es la vida. Bueno, representa esa energía femenina que a través de tejer la constelación correcta de seres humanos se puede atraer una energía, ¿no?, que puede preñar energéticamente al grupo. Una energía tonantzin. Claro, o sea, la energía tonantzin se crea a través de ese tejido. Y ya que tienes una matriz fértil, como si fuera un óvulo, va a llegar el esperma. Llega el esperma, llegan las oportunidades, llega la forma y todo eso genera, ¿no? Entonces está intrínseco el hecho de que con los elementos que trajeron, en este caso también simbólicos al final, del otro mundo, del otro lado de Europa, pues los abuelos dijeron, pues esto es esto, pero ellos no lo van a entender. Nosotros sí, vamos a conservarlo de esta manera, vamos a conservarlo de esta otra. Yo creo que podemos rescatar, ya con principios, ya con gente profesional que esté versada en psicoanálisis, que esté versada en hipnosis, que esté versada en semiótica, todas estas herramientas, y realmente de generar una medicina chamánica ya objetiva, ¿no? Que si aquí y aquí y aquí reunimos a 3 chamanes y les damos un mismo caso, las soluciones sean muy parecidas, o que esa solución sea igual de potente para la persona. Estoy hablando de un acto, ya sea con una fotografía, vestirse de cierta manera, enterrarse, renacer, incluso morir, ¿no? Allá pues también no sabes qué vamos a hacer, como que te moriste, vamos a enterrarte, vamos a después sacarte y bañarte, ¿no? El temazcal también. El temazcal mismo, este ritual. Entonces, no nos hemos dedicado? Yo invito al público aquí que nos está viendo, invito a todas las personas presentes, no nos hemos dedicado a ordenar este conocimiento, y es lo que más necesita el mundo. ¿Por qué? Pues porque estamos enfermos, porque realmente en temas de medicamentos, pues sí, lo único que ha logrado hacer justamente la psiquiatría es a través de la bioquímica. Pero si nosotros tenemos una bioquímica y a través de un símbolo, de un acto simbólico, puedo sanarme, entonces tenemos que desarrollar esa medicina. Yo quiero invitar a eso, a que empecemos a hacer estos calculis, estos grupos, y que saquemos adelante esta medicina, que creo que sumado a lo que también dijiste, se puede realmente llegar a un nivel ya, a un hospital se puede, o sea, imagínate un hospital tolteca donde tengas chamanes ya específicos. Que tiene usted problemas familiares, pase con fulano. Tiene usted problemas de pareja, pase con fulano, ¿no? Especialistas ya en casos, y van a ser los mismos casos. Entonces esa persona ya especialista se las va a ver rápido, mucho más allá que un psicólogo, mucho más allá que los métodos del habla, ¿no? Que también son buenos, pero son un poco más. Bueno, finalmente es algo que me interesó mucho, esta parte como del sincretismo, que habla sobre la Virgen y todos esos símbolos. Creo que también comentabas, le preguntabas a usted mismo, ya no había forma como de rescatar algo original, y también a la luz de leer, de investigar, de escuchar a los maestros, me doy cuenta que finalmente nuestros ancestros no estaban peleados nunca con el secretismo. Obviamente su mundo, su universo era menos amplio que el que tenemos actualmente, pero el que tengamos un conocimiento, una mexicana que beba de los toltecas, que beba incluso de los mayas, que beba de los olmecas, que beba de miles de lugares, eso nos da una pauta para que, cómo podemos. Creo que si el encuentro entre Occidente y entre la Náhuatl hubiera sido pacífico, creo que nuestros dirigentes, nuestros sacerdotes habrían sido los primeros en decir: tráiganos solo el conocimiento, nosotros les damos el suyo y vamos a ver qué es lo que podemos unir. Sí. No creo que ellos hubieran dicho: no nos interesa lo suyo, nosotros estamos bien y cada quien a su mundo. Porque sí, no lo hicieron. Si me permites hacerte una anotación para favorecer lo que dices. Cuando llega el encuentro entre Moctezuma y Cortés, el primer encuentro ahí por Iztapalapa, ahí Moctezuma le habla a Cortés de que él entiende quién es su Dios, o sea, yo te entiendo, o sea,
pasa y yo te entiendo. Sí, exacto. Y sobre todo el cómo se van tejiendo los conocimientos, ¿no? O sea, desde esa época ni siquiera era mexica, ¿no? Era tlaxcalteca, si no me equivoco, como chichimeca. Chichimeca. Entonces ahí vemos que ellos no les interesaba, no, pues si tú tienes no me interesa, porque yo tengo mi Huitzilopochtli, tengo Quetzalcóatl, y no me interesa lo que ofrezcas tú. Chipitote creo que es de Michoacán, o sea, entonces lo que nos enseñaron ellos es que ellos no tenían miedo al secretismo, a utilizar conocimientos de diferentes lugares para poder acceder a un mayor nivel de conocimientos y con ello un mejor nivel de vida. Ahora, nosotros tenemos la obligación, sí, de ser rigurosos y rescatar nuestras raíces, nuestro origen no se pierde, y tratar de capitalizar, porque si no, pues no vamos a ver qué es de quién, ¿no? Pero una vez que nosotros tenemos identificado qué es realmente nuestro, qué es lo que realmente pertenece a la náhuatl, creo que sí podemos ya finalmente decir, ok, de Freud tomo esto, de Jung tomo esto, y esto es exactamente lo que me decían acá. Esto, pues creo que complementa lo que dicen, y ellos no tienen esto que me aporta la mexicayo, la toltecayo. Entonces, una forma de poder no completar, no llenar lagunas, sino de integrar un conocimiento pues orgánico, tal vez como incluso nuestros abuelos lo habrían querido, es simplemente sumar, ¿no? Ya después de saber qué es lo realmente nuestro, pues entonces sí ya integrar con conocimientos universales de diferentes escuelas, que puede ser de Europa, de Oriente, porque tenemos ese privilegio totalmente de que ya no estamos aislados, que ya podemos acceder a maestros de diferentes disciplinas, como con el Yaolin, que se enfrentan a gente de Kung Fu, que se enfrentan a gente de Karate, y dicen, pues esto me puede servir para complementar el Yaolin, o el Yaolin puede complementar lo que ustedes hacen, ¿no? Entonces, hablando sobre ese tema, yo siento que podría ser una vía, no aislarnos, no pelearnos con el occidentalismo, sino definir qué somos, quiénes somos, y cuando tengamos ya eso bien definido, podemos integrarlo al conocimiento que nos ofrece Occidente. Muy bien, pues quisiera mencionar que a veces se nos olvida quiénes somos. O sea, ¿cómo determinas? Es más, nosotros lo decimos, y esto, es de China, esto es de los chinos. ¿Qué los hizo los chinos? Y todo el método para fabricarlo lo hizo un inglés, lo hicieron en Estados Unidos, pero lo fabricaron en China. O sea, hubo manos chinas que estuvieron allí, ¿no? Entonces a veces estamos a lo mejor ya tan en otro planeta que pues todas las integraciones, todo lo que hicieron también los abuelos, que también tomaron de varios pueblos, de los teotihuacanos, de los olmecas, de los toltecas, de los mayas incluso, y lo integraron, pues, un mexica. Y si tú eres un mexica y agarras una guitarra española y te pones a hacer una canción, es una canción mexica. O sea, al final, el instrumento, evidentemente, de la cultura, de nuestra cultura. Hablamos de un tema ancestral, pero cualquier cosa que escribas, que tú desarrolles, si tú sabes quién eres, pues es mexica. Ahora, lo pongo en una analogía, ¿sí? Si una persona de aquí tiene un hijo con una rusa, pues igual es su hijo. Si una persona tiene un hijo con una africana, igual es su hijo. Vamos a ponerlo al revés. Una mexicana, llega un hindú, igual es su hijo. O sea, hay que recordar quiénes somos, y hay que recordar que todo lo que sí hemos hecho y que sí hemos desarrollado, pues eso es parte de la cultura mexica, eso es parte de la nueva cultura mexica, cada cosa. Es verdad, hay ancestros, hay originalidad, hay una línea particular, no hay que confundirnos,
pero no significa que lo que sea que hagamos, pues ahora sí, porque, no sé, tal o cual persona hizo una patada que está en el taekwondo, esa patada es de Corea. Pues no, o sea, realmente es una integración, un rescate y algo que tú integras, lo das a conocer como tuyo y es tuyo, ¿no? Respetando obviamente la línea histórica, no te vas a inventar las cosas, no vas a decir, sí, pues mira, esto es mexica este teléfono. O sea, qué bueno que estás sacando tu propia línea, pero pues el teléfono lo inventaron hace mucho tiempo otras personas, ¿no? Entonces, siempre y cuando se rescate eso, creo que el multiculturalismo puede marcar la línea real y se va a notar. ¿Por dónde se va a notar la mexicanidad? Justamente cuando tengas un teléfono, vamos a tener una mesa, vamos a tener un edificio, vamos a tener una arquitectura, una cocina que ya es muy característica de la mexicana, todo, y entonces ahí va a cruzar una línea. Esa línea que todos vamos creando, eso es México. Eso es México, y que un noruego no se le hubiera ocurrido hablar de Tezcatlipoca y hablar de terapia psicochamánica. O sea, entonces esto es México. Tenemos que reconocerlo así, tenemos que sentirnos orgullosos de México. Así. Y en ese sentido es ir planteando nuestras propias metodologías, como tú lo planteaste, a ver qué tenemos, ¿no? O sea, yo veía todas las tesis de mis compañeros, etcétera, y todos era el tema de Freud, el tema de Jung, el tema de Winnicott, el tema de Lacan, el tema de miles más. Y yo, y bueno, ¿y cuándo me sacan a Tezcatlipoca, señores? ¿Es en serio? O sea, ese es el punto. O sea, si nosotros queremos, como dice Josué, lanzar, entre comillas, un método propio de la psicología, o sea, psicología mexicana, o sea, si llega un mexicano y toma toda la psicología de Freud, por así decirlo, está haciendo psicología mexicana, no, aunque sea mexicano. Aquí la idea es que pero el de Tezcatlipoca sí es de principios de ciencia mexicana, o no mexicana, al menos anahuaca, ¿no? Entonces, si queremos reconstruir, partamos de nuestras bases y nuestros fundamentos, y como hacemos aquí, pues me ayuda un poco Freud, pues me ayuda un poco yo, pero la base es Tezcatlipoca. Una base, y esa base yo se los digo, yo se los decía a mis alumnos cuando daba psicología y epistemología en la universidad, o sea, y se leían esto, abóquense, que en sus trabajos de tesis recuperen formas, o sea, para mí yo no... O sea, escribí 7 hojitas, pero escriban libros al respecto, escriban libros, porque solamente así podremos restaurar nuestros intelectuales. Lo primero que llegaron a hacer los españoles fue quemar nuestras bibliotecas y matar a nuestros sacerdotes, bueno, a nuestros sabios. ¿Qué es lo primero que tendremos que hacer? Recuperar nuestros libros y volver a poner en su lugar a nuestros sabios. Es cuanto. Muy bien. Conclusión. Pues igual, sumándome a este movimiento para primero reconocernos, darnos cuenta de que hemos estado sufriendo no mucho tiempo, solamente 500 años, que en el tiempo de civilizaciones tampoco es mucho, pero ya es tiempo. Ya se siente el momento que ya llegó. Se siente el ambiente. Yo lo veo con mis seguidores que tienen un interés impresionante por quiénes son, de dónde vienen, y realmente decirles que lo busquen quiénes son, no tengan miedo de encontrar quiénes son, porque les han dicho mentiras, las han atiborrado de mentiras durante toda su vida, para que no accedan a quienes realmente son, por miedo a que si saben quiénes son, se empoderen. Pero cuando lo hagan, van a sentir primero un calorcito, van a sentir, y se van a sentir muy bien. Muchos ya me han dicho que han sentido eso. Y entonces cuando pase eso, sigan en esa búsqueda. Tenemos estos espacios Tonalcali que están en Azcapotzalco, pueden pedir información. Con mucho gusto, estamos haciendo también actividades aquí muy seguido para practicar arte marcial mexica.
mexica, que es el yaolin, danza mexica también, y mucho conocimiento. Entonces, reconozcan quiénes son, siéntanse orgullosos de quiénes son, del lugar donde nacieron, y no es nacionalismo barato, es realmente reconocer que vienen de una estirpe muy fregona, que se las sabía todas. De hecho, mañana vamos a estar dando una charla sobre el libro, pero vamos a tocar el tema de por qué se siente eso de que cuando llegan los españoles en barcos enormes, llegan con sus armaduras, llegan de caballo, con pólvora, con espadas de acero, y llegan nosotros, pues sí, ya conocíamos la metalurgia, conocíamos varias cosas, pero muchas cosas parecieran que están desfasadas en desarrollo. ¿Por qué? Y eso también puede molestar mucho a la autoestima de los mexicanos. Y entonces analizar cómo los mismos mexicanos, los que tenemos esta sangre de los ancestros, no nos conformamos. O sea, ellos Europa caminaron tantito y dijeron, ya me quedo aquí. Llegaron a Francia, me quedo aquí. Llegaron a Alemania, me quedo aquí. Llegaron a España, me quedo aquí. Nosotros no, le seguimos. Pero allá arriba ya hace un frío de la fregada, le seguimos. Total, llegaron a la India, llegaron a Rusia, llegaron hasta Siberia, pero todavía vieron nuestros abuelos, sus abuelos, mis abuelos, nuestros abuelos, vieron allá en lo lejos parece que hay tierra, vamos, pero pues está bien feo, no hay ni por dónde pasar, se rompe el hielo, no, pues en verano, pero pues las tormentas, vamos, ¿qué hicieron? Estamos aquí, 20,000 años después de que se asentaron en España, empezaron los asentamientos en el territorio que hoy es México. 20,000 años de que no nos quisimos quedar en un solo lugar. Queríamos buscar, queríamos encontrar, queríamos ir más allá de los límites. Eso somos, no nos conformamos. Entonces, ese espíritu se nos quiso eliminar, nos quisieron aplastar con ideología, con muchas mentiras que hicieron que rechazaras quién eres, de dónde vienes, pero ya puedes acceder a toda la información, te das cuenta de que los mismos antropólogos hacen bolas con todo lo que dicen y no pueden comprobar nada de lo que se ha dicho durante años. Incluso hablando con profesionales en antropología, ya es lo único que te puedo comprobar, y ni siquiera hay pruebas contundentes de nada. Entonces, ¿qué es lo que sí tenemos pruebas? Lo que nos dicen los abuelos, lo que dejaron, que está regado en diferentes lugares y que aquí José Luis se ha encargado durante mucho tiempo a rescatar ese conocimiento. Eso es lo que sí tenemos. Entonces, es esa invitación a reconocerte en ello, a reconocerte en gente poderosa. Y por eso estamos aquí tan interesados, nos juntamos porque queremos realmente que las personas sepan quiénes son, de dónde vienen, porque para nosotros ha resultado ser una revelación, un modo de vida mucho mejor, ¿no? El realmente desarrollar un amor hacia tu país, pero no ficticio, artificial, de disfrazarte de mexicano, como dicen unos amigos, sino realmente creer lo que eres y trabajar hacia lo que debe ser. Entonces, es la invitación, investiguen, lean, pero sobre todo, intégrense a estas casas de cultura mexica, como Tonalcali, como los danzantes, y ahí ustedes van a empezar a ver qué es lo que les vibra, qué es lo que no, y van a encontrar su propio camino, pero ya libres de caminar hacia el estrecho de Bering y más allá. Entonces, les doy las gracias a Tonalcali, que ya veo también mi casa. Claro, bienvenidos. Que ya estamos aquí ofreciendo los talleres, de pronto también al arte marcial. Muy bien. Y pues finalmente eso, poder seguirnos integrando para llevar este conocimiento hermoso a la mayor
¿Alguien tiene algún comentario ya para ir cerrando este conversatorio? No queremos dejarlo sin voz. Voy a checar aquí los comentarios. Saludos desde Oaxaca, nueva seguidora, dice Almamita 40. Saludos desde el Estado de México. A todos. Roca dio muchísimos likes. Coatzin. Y bueno, parece que no dejaron preguntas. Muy bien. No sé si ahí en Facebook cómo van las preguntas. No hay ¿No hay preguntas? no hay preguntas. Entonces vámonos a entrar a las personas Los que están acá. Bienvenidos. ¿No? Casa Camati. Por acá, maestro. Pues nada más comentar que el crecimiento pasa por el esfuerzo. Tenemos muchos ciclos donde, como se dijo aquí en el conversatorio, nos han enseñado a buscar el tema de la comodidad, a que todo sea hecho por otro. Entonces la filosofía mexica se refiere al merecimiento. Y aquí estaban las escuelas donde se enseñaba la matemática, la danza, la agricultura, etcétera, ¿no? Entonces eso implica un esfuerzo personal y acuérdense que la persona que no realiza un esfuerzo y todo le es dado, empieza a vegetar en su vida. Entonces de ese vegetal solamente crecen enfermedades. Entonces pues me sumo a la invitación de ellos de que vengan a danzar, vengan a las artes marciales, a las clases que se imparten aquí, porque allá sentaditos viendo la misma de YouTube ya repetida muchas veces, pues no vamos a aprender nada, ¿no? Muchas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias, Encatus Camara. Gracias, allá por favor. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué no nos enseñaron antes esto? A ver, maestros que nos digan, ¿no? Por temas de manipulación social, temas de mantenernos ignorantes para mantenernos débiles, básicamente. Yo pienso que también no había la capacidad realmente. O sea, las personas con la capacidad de digerir esto y darlo a conocer, pues estaban allá en la sierra muy aislados. Hoy, gracias a que tenemos esta tecnología en red, empezamos a integrarnos y esto se empieza a difundir. Pero yo creo que también había falta de capacidad. La gente no tenía la misma capacidad de ahora de procesar información, no tenía el mismo intelecto, no era gente culta, y evidentemente quien tenía el control no solamente político, económico, sino también ideológico, pues era el Estado. Y creo yo que por ignorancia y por colocar personas inadecuadas en cada uno de los rubros, quizás ni siquiera, vamos a fregarnos, no, realmente no tenían ni idea. Realmente pusieron ahí a la persona, pues este tiene doctorado, tiene sus papeles, déjalo pasar y que publique lo que tienen que aprender estos niños. Se acabó, ¿no? Entonces, hoy estamos a otro nivel. Hoy validamos un video grabado en un lugar como este y la gente nos puede validar, no tenemos que ser académicos para que nos escuchen. Y de allí que empezamos a revelar los manantiales del conocimiento que han estado, pues ahora sí que ocultos. Bueno, pues sí, es muy interesante todo este conocimiento, sabiduría. De hecho, yo en clases de bachillerato que manejo a mis hijos de prepa, saben que tenemos 4 energías, 4 rumos, Tlatlipoclo, Huitzilopochtli, claro, Xipetotl, que significan esto y esto y esto. Pero no es lo mismo decirlo, predicarlo así de palabras, que tú vivirlo. O sea, yo acabo de vivir una catarsis muy fuerte por la separación, por cambios en mi vida personal, todo eso. En algún momento una psicóloga me dijo, pues necesitas psiquiatría. Y me empecé a meter medicamento, pero no lo aguanté. Pasé una catarsis de que casi me ahogo allá en las costas de Oaxaca y llegué con un chamán. Y el chamán me curó. Y me dijo, tú no necesitas medicina. Dice, porque tú mismo eres hombre en medicina. Dice, y tú te puedes sanar a ti mismo.
me dejó leer las enseñanzas de Don Juan, y después allá en el seminario del Estado de México retomé mi terapia, y él también me dijo, ¿por dónde la quieres? Y sí me sorprendió, por gestal, por toltequidad, porque yo sé que tú eres tolteca, me sorprendió que me dijera eso, que él ya me conocía, dice, tenías que llegar aquí, y yo tenía que conocer para sanarte, ¿no? Y gracias a la psicoterapia o al psicoanálisis yo me estoy volviendo a reencontrar. Aparte yo formo parte de una asociación allá por Ecatepec, donde tenemos psicólogos, por eso, y me interesaba mucho esta plática porque hace poco, le comentaba aquí a Chanek que hace un mes les di una plática de toltequidad, precisamente porque estamos iniciando unos cursos de psicoterapia. Y precisamente es esa situación, algo que me encantó que hizo mi hermano fue que primero como que se dieron terapia entre ellos y ahora sí vamos a darle terapia a la gente y a los pacientes para no pasar nuestros traumas, nuestras situaciones y hacer un trabajo profesional. Precisamente para ser un buen terapeuta primero te tienes que sanar a ti mismo para poder dar terapia, entonces no está tan fácil y el trabajo con el espejo de obsidiana o con el yo interno pues no es nada sencillo y no todos se atreven. La otra vez me comentaba una compañera de clases, y si no te das cuenta que estás enfermo, tú te diste cuenta que estabas enfermo, pero si no te das cuenta que estás enfermo y andas haciendo locuras, ¿qué hacemos? Si andas destruyendo a la sociedad o corrompiéndola o haciendo cosas fuera de la moral, la ética, no lo sé. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, hermano. ¿Tu nombre? Ángel Cruz. Gracias, Mucho gusto. Gracias. Pues damos por concluida esta participación. Muchas gracias para todos. Ha sido un placer. Están invitados aquí a Tonalcali a aportar y déjenos en los comentarios de qué les gustaría que fuera el siguiente conversatorio, a quién les gustaría traer. También, si los que vinieron quisieran participar en uno, bienvenidos. Hablen aquí con Chalchicuautli y están invitados para que los conocimientos vayan fluyendo. Compartan el video, por favor, en sus redes sociales, compártanlo toda la semana. ¿Para qué? Para que esto se difunda, ¿no? Y si pueden incluso recortar partes, les damos permiso, que las difundan y que esto llegue a más personas. Siempre las Que así sea.